Todos muy bienvenidos a nuestra primera clase virtual donde hablaremos sobre la inmunología. Primeramente comenzaremos con la definición de la inmunología. No se preocupen que al volver de esta pausa estaremos repasando en forma presencial todos los términos que voy a estar hablando. ¿Por qué? Porque estaré hablando de forma más acelerada. Bueno, comenzamos. Inmunología, que es la ciencia que estudia el sistema inmune con un conjunto de órganos, tejidos, células y factores solubles que tienen como un objeto que es fundamentalmente la defensa antimicrobiana del individuo. Proviene del latín immunitas, que significa libre de. Anteriormente, en la antigua Roma, se le llamaba inmunitas aquellas personas que tenían inmunidad diplomática y podrían hacer cualquier cosa. Por eso se le decían inmunitas, que eran inmunes. Bueno, primeramente vamos a hablar de lo que son los agentes patógenos. ¿Qué son los agentes patógenos? Serían todos esos microorganismos que van a querer ingresar y ocasionar un desequilibrio en nuestro organismo. Vamos a hablar de lo que es los parásitos, las bacterias, los virus. Todos esos agentes van a ser los agentes patógenos. También hay que hablar de lo que es las células tumorales, que también va a ocasionar un problema dentro de nuestro organismo. Bueno, vamos a hablar lo que es vamos a hablar un poco de lo que es la inmunología básica. Inmunología básica. Los contenidos que vamos a desarrollar va a ser la historia de la inmunología, que voy a hacer de forma más acelerada, porque lo que en verdad interesa a nosotros más es los conceptos, las definiciones y conocer la clasificación de nuestra materia, que va a ser la inmunología. Un poco de la introducción, los sistemas defensivos, el aparato inmunológico, la dinámica de la respuesta inmune, los anticuerpos. Vamos a hablar un poco del sistema de complemento, aunque esto vamos a hablar en profundidad en las siguientes clases. Bueno, un poco de la historia de la inmunología, que era en China en el siglo XII, donde ocurría la variolización, donde se frotaban costras de viruela sobre cortes de piel, y los que sobrevivían quedaban protegidos. Era una forma muy drástica de ocasionar lo que era la inmunización, en donde ocasionaba un pequeño corte sobre la piel y colocaban lo que eran las costras de viruela. Obviamente que era una forma un poco sádica de realizar una inmunización, pero anteriormente no se tenían en cuenta varias cosas y por tanto se cometían errores. Bueno, al pasar los años empezaba a ser un poco mejor, en donde en Inglaterra en 1798 Edward Jenner descubrió por primera vez lo que era la vacunación. Después otro personaje de la historia muy famoso, que era Louis Pasteur, donde cultivó lo que era el cólera y también estudió mucho sobre la rabia y obviamente la pasteurización. Otro gran conocido de la historia de la inmunología es Koch, que al escuchar esa palabra ya directamente nos hace referencia a la tuberculosis. Louis Pasteur descubrió también los microorganismos muertos eh, que podrían utilizarse en la vacuna como cultivo de salmonella. Y también probó su tratamiento antirrábico por primera vez en un ser humano y salvó la vida de Joseph Meissner. ¿Quién era Joseph Meissner? Era un niño que estaba jugando con un perro, con un cachorro, que estaba provocando al cachorro y el cachorro le mordió. Entonces adquirió la rabia y Louis Pasteur se encargó de probar su tratamiento en ese individuo. Bueno, Meshnikov en Alemania, de von Werning y Kitasato
esto ya voy a dejar a ustedes que puedan leer. Estoy intentando acelerar. Entonces no se preocupen. Estos son pura lectura. Lo que es todo referido a la historia. Me limita porque solamente 15 minutos puedo grabar y ya tengo que entrar en otro tema. Bueno, continuamos. Bueno, en el año 1979 se declaró oficialmente la viruela como completamente erradicada, después de realizar varios estragos, varias muertes, al evolucionar la inmunología, al ser mejor profundizada, mejor conocida. Entonces en el año 1979 se pudo oficialmente declarar a la viruela como erradicada. Bueno, vamos a hablar un poco de los sistemas defensivos. Los agentes patógenos que ya hablamos, que eran los virus, las bacterias, hongos, parásitos, tumores, células tumorales, van a querer ingresar dentro de nuestro organismo. Bueno, ¿qué hace nuestro organismo? Obviamente defenderse de estos agentes patógenos. Va a haber una interacción, un combate entre el organismo y todos los agentes patógenos que van a querer ingresar dentro de nuestro cuerpo para ocasionar daños. Bueno, ya conocemos entonces los agentes patógenos y ahora vamos a clasificar a nuestra inmunidad. Bueno, nosotros conocemos lo que es la inmunidad. Lo podemos dividir de dos maneras: inmunidad innata o inmunidad adaptativa. Bueno, ¿en qué se diferencia la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa? Por los componentes que van a tener cada una de estas dos tipos de inmunidad. Bueno, hablemos de lo que es los invasores del cuerpo, todos esos agentes patógenos que van a querer ingresar. Exógenos se refiere a lo que están afuera, y endógenos dentro de nuestro organismo. Serían las bacterias inoculadas, que hace referencia a nuestra flora bacteriana normal, ya sea la flora intestinal o la flora vaginal. Bueno, cuando hablamos de respuesta inmune humoral y respuesta inmune celular, humoral es de humor, que es humor líquido, y celular, como su nombre, el nombre propio lo dice, de células. Bueno, nuestra inmunidad innata tiene componentes que son las barreras físicas. Después están las barreras químicas. Cuando hablamos de barreras físicas, vamos a hacer referencia a que son la piel, la unión intercelular. Una célula, cuando se une con una otra célula, va a formar como si fueran bloques de tijolo, de ladrillos, que va a impedir el ingreso de los microorganismos. Las barreras físicas entonces serían todo aquello que impide el ingreso de los microorganismos. Cuando hablamos de inmunidad innata, es referido a la inmunidad con la que nace el ser humano. Es la inmunidad que el ser humano nace con ella. Nacemos con piel. Entonces la piel forma parte de la barrera física de la inmunidad innata. Después está la inmunidad adquirida, que vamos a hablar de los componentes celulares, que serían los linfocitos B y los linfocitos T. Bueno, clasificación de los sistemas defensivos. Las barreras físicas vamos a encontrar lo que es la piel y las mucosas. Luego se va a dividir en digestiva, respiratoria, genitourinaria y ocular. Cuando hablamos de barreras físicas de la piel, sería la unión intercelular. Después, cuando hablamos de las barreras, la parte digestiva, vamos a entrar en la parte química, que serían el pH gástrico, que va a evitar el ingreso o que el microorganismo pueda subsistir en ese ambiente ácido. En una barrera
física de la respiratoria vamos a encontrar lo que es el barrido ciliar. El barrido ciliar se va a ser encargado de retirar todos esos microorganismos con la ayuda del mucus al exterior. También ayuda obviamente con la tos al ser expectorado. Todos esos cilios que van a ser en forma de cepillos o que van a retirar en forma de barrido al exterior. Entonces, respiratoria, vamos a encontrar lo que es el barrido ciliar. Y genitourinaria, obviamente el pH de la orina, que es un pH mayor a 7, donde diferenciamos lo que es ácido y alcalínico. Y el ocular, vamos a encontrar un tipo de barrera que va a ser una barrera también química en la parte de las lágrimas. Y en digestiva me olvidé de mencionar lo que es la saliva, que tienen enzimas proteolíticas que van a romper las proteínas de las bacterias. Bueno, en la inmunidad innata vamos a tener componentes celulares. Vamos a hablar de los componentes celulares, que serían los fagocitos o células fagocíticas, que serían los macrófagos, los eosinófilos, los basófilos y demás células fagocíticas. También va a estar la inflamación, el interferón, las lisoenzimas y las lectinas. En la inmunidad adquirida, que vamos también a hablar en otro capítulo aparte, que va a ser una clase exclusiva de inmunidad innata y de inmunidad adquirida. En los sistemas activos de la inmunidad adquirida vamos a ver lo que es la respuesta humoral, que ya le dije que era por el líquido, sangre, la linfa, y la respuesta inmune celular por dos tipos de células. Yo dije que el componente celular de la inmunidad innata eran las células fagocíticas, que eran macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, y el componente celular de la inmunidad adquirida va a ser dos: los linfocitos T y los linfocitos B. Bueno, el tipo de inmunidad pasiva, hay dos tipos de inmunidad pasiva. La natural, que va a ser el calostro, que la mamá en los primeros días del amamantamiento va a darle al bebé. Entonces ese calostro tiene componentes como las inmunoglobulinas, los anticuerpos, que van a servir como una inmunidad al recién nacido. Y la artificial, obviamente los sueros, como la vacuna de OPV, que también se puede recibir en forma artificial. Y la activa, en forma natural, una post-infección, estar infectado previamente de un virus o una bacteria, entonces nuestro cuerpo adquiere una inmunidad por post-infección. Y artificial, las más conocidas, que son las vacinas. Entonces repetimos, la inmunidad innata está por barreras físicas, compuesta por barreras físicas, componentes celulares. Las barreras físicas podemos encontrar lo que es el barrido ciliar, la unión intercelular, que serían las uniones de las células que va a componer a la piel. Están las barreras químicas, que serían el pH gástrico, las enzimas proteolíticas de la saliva, la lágrima de los ojos y el pH de la orina. Bueno, los componentes celulares de la inmunidad adquirida van a ser los linfocitos T y los linfocitos B. Y obviamente en la inmunidad innata vamos a encontrar la inflamación, los interferones, las lisoenzimas y las lectinas. En la inmunidad innata también vamos a hablar exclusivamente en la próxima clase sobre todo referido a la inmunidad innata. Bueno, los sistemas pasivos, que serían las barreras físicas que componen lo que es la inmunidad innata, con lo que nace el ser humano, que es innato, propio de esa persona, vamos a encontrar en la piel y las mucosas. Bueno, en la piel, que es una barrera física, la descamación, las glándulas sebáceas, la flora residente,
Serían componentes de la barrera física. Bueno, en la parte digestiva vamos a encontrar lo que es la boca, que es la flora residente. Cuando hablamos de digestivo vamos a hablar ya referido a las barreras químicas. El estómago, que tiene el pH, que es un pH ácido en donde las bacterias tienen un ambiente inhóspito, por tanto es difícil que subsistan en ese ambiente. A excepción de una bacteria que es el H. pylori, que sí puede vivir ese ambiente ácido. El intestino obviamente es la flora residente normal de ese intestino. En el aparato respiratorio vamos a encontrar una barrera física que sería el barrido ciliar o el mecanismo mucociliar, y también los estornudos y la tos. Esos son componentes de la inmunidad innata. La inmunidad innata entonces tiene componentes como la barrera física y la barrera química. Dentro de la barrera física vamos a encontrar lo que es la piel, la unión intercelular, la descamación, las glándulas sebáceas y la flora residente de la piel, que es habitado por una bacteria que es el Streptococcus aureus. Y la barrera química del aparato digestivo o barrera química, que serían el pH ácido del estómago, la flora residente y la saliva, que encontramos las enzimas proteolíticas que van a romper esas proteínas de las bacterias. También pasamos a otra parte que sería el aparato genital, que encontramos los estrógenos, la queratinización, los lactobacilos, el aparato genitourinario. Vamos a encontrar el pH de la orina y el arrastre, el desagüe. Al orinar entonces se empuja esas bacterias que van a querer transitar para adentro del organismo. Por eso la mujer es más propenso a tener infección urinaria por la uretra más corta. Y la glándula mamaria vamos a encontrar lo que son la leche, el barrido también, el esfínter, la parte química, las lactaninas, el componente de la leche, el pezón, que contiene una enzima que es la queratina, y la conjuntiva ocular, el párpado y las lágrimas. Acá tenemos una pequeña estructura esquemática de las barreras defensivas, que son las barreras componentes de la inmunidad innata. El sudor, los pulmones, donde vamos a encontrar la barrera física o el barrido mucociliar, las glándulas sudoríparas, los cilios, los ácidos grasos, la secreción ácida del estómago o el pH ácido, la flora intestinal normal y la descamación. Todos estos componentes que estuvimos hablando son componentes de la inmunidad innata. Es todo por hoy, macrófagos. Les deseo suerte, que puedan estudiar de la mejor manera. Todo esto, no se preocupen, que vamos a estar hablando en forma presencial y perfeccionando nuestros conocimientos. Un saludo.